y terminó estudios doctorales en la Universidad de Antioquia. Luego es una persona bastante capacitada para abordar el tema del cual eligió, y tiene publicaciones nacionales y también internacionales. Le haremos la palabra y después entonces entraremos a discusiones. Muchas gracias, doctor Posada. Okay, gracias, Germán. Buenos días y gracias por venir. Bueno, voy a leer la ponencia. Nuestra monitora Nora nos va a ayudar allí pasando las páginas que voy leyendo, por si alguien quiere seguir la lectura, porque hay muchas citas y lo voy a estar diciendo todo el tiempo, abro comillas, cierro comillas, porque ustedes lo pueden ver allí. De todos modos, no es un ensayo estrictamente original, sino una organización de ideas de diferentes autores. La ponencia tiene 4 partes. Las 3 primeras son la parte teórica sobre el problema de la comprensión en las ciencias sociales y humanas, y la 4ª parte, que es un poquito más larga que las primeras, es una presentación de ese modelo que teníamos hace un momentico en el cuadro, que al final retomaremos, que es un modelo del proceso de investigación basado en una idea del filósofo pragmatista norteamericano Charles Sanders Peirce, que a mi modo de ver es aplicable tanto en ciencias naturales como en ciencias humanas. Bueno, comienzo releyendo este parrafito, que es el que aparece en el volante de presentación de la conferencia. Dice: el siglo XX enfrentó a los defensores de la concepción positivista de la ciencia y del único método científico con las corrientes hermenéuticas y dialécticas que reclamaron una epistemología y un método diferenciado para las ciencias del espíritu o ciencias sociales y ciencias humanas en general. La conferencia intentará hacer un balance de ese debate y mostrar algunos puntos de encuentro entre las dos concepciones para defender la tesis de que las actividades de explicar y comprender no son opuestas, sino complementarias, y que es posible encontrar aspectos comunes a las metodologías de la investigación, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Empiezo con un poco de aclaración de la terminología, siguiendo en parte el consejo que nos dio el profesor Vasco en la conferencia inaugural, que nos proponía hacer taller de vocablos y recomendaba, eso lo recogí en el título, no hablar tanto de sustantivos, sino de actividades, no la comprensión, sino el comprender, no la explicación, sino el explicar, etc. Empiezo con una reflexión un poco general y luego voy entrando en materia. El indagar el mundo que nos circunda es algo que al parecer hacen todos los seres vivos, no solo los humanos. Pero solo el humano indaga mediante conceptos, conceptualiza. Así que parece no haber saber o ciencia, que en principio eran lo mismo, sin construcción conceptual. Pero conceptualizar es ya interpretar. De allí que podemos afirmar que indagamos el mundo circundante interpretándolo. Que algo debe ser interpretado supone que ese algo o algún aspecto suyo no es claro, lo que a su vez supone que hay un conjunto de saber claro como trasfondo de algo que por ser oscuro debe ser interpretado. La analogía galileana de la naturaleza como un libro escrito en caracteres geométricos nos permite concebir la ciencia natural moderna como un intento de interpretar el libro de la naturaleza. No voy a comentar aquí las condiciones culturales, económicas o políticas en que tuvo lugar ese nacimiento de la ciencia moderna, ni sus implicaciones. Basta recordar
que esa ciencia se denominaba aún, hasta empezado el siglo XIX, filosofía natural. ¿Sí? Los principios, la física de Newton se llamaba principios filosóficos, principios matemáticos de filosofía de la naturaleza. Y se levantaba sobre el legado filosófico griego y romano y sobre las matemáticas árabes. En su estudio sobre las ciencias sociales, anota Immanuel Wallerstein. Al principio, los que intentaban establecer la legitimidad y prioridad de la búsqueda científica de la ley de la naturaleza no hacían mayor distinción entre ciencia y filosofía. En la medida en que distinguían los dos dominios, pensaban en ellos como aliados en la búsqueda de una verdad secular. Pero a medida que el trabajo experimental y empírico pasó a ser cada vez más importante para la visión de la ciencia, la filosofía comenzó a aparecer para los científicos naturales cada vez más un mero sustituto de la teología, igualmente culpable de afirmaciones a priori de verdades imposibles de poner a prueba. Alexander Coré resume así el significado para la cultura europea del nacimiento de la ciencia moderna con la astronomía y la física. Dice: el universo infinito de la nueva cosmología, infinito en duración así como en extensión, en el que la materia eterna, de acuerdo con leyes eternas y necesarias, se mueve sin fin y sin objeto en el espacio eterno, heredó todos los atributos ontológicos de la divinidad, pero solo esos. Todos los demás se los llevó consigo la divinidad con su marcha. Y comenta perspicazmente Wallerstein, de quien tomo la cita, que los atributos que se llevó la divinidad fueron los valores morales de un mundo cristiano como amor, humildad y caridad. Y agrega: Coiré no menciona aquí los valores que vinieron a ocupar su lugar, pero sabemos que el Dios que se había ido no dejó tras de sí un vacío moral. Si los cielos se alejaron en forma casi ilimitada, lo mismo ocurrió con las ambiciones humanas. La palabra operativa pasó a ser progreso, dotada ahora del recién adquirido sentimiento de infinitud y reforzada por las realizaciones materiales de la tecnología. Independientemente de lo adecuado de la idea del Dios que se ha marchado, que a lo mejor no se fue, sino que se quedó refugiado en los templos y en las mentes de los creyentes, lo cierto del caso es que la ciencia natural moderna supone una actitud indagatoria de objetividad que se expresa en un lenguaje apropiado al carácter medible, cuantificable y observable que parece exigir su postulada estructura geométrica. Y el destierro de la subjetividad va unido al abandono de un lenguaje cualitativo, especialmente el lenguaje moral. Tal vez como reacción, en la época de David Hume, se dio en llamar ciencias morales a los intentos de indagar y entender racionalmente los fenómenos humanos. Tomo aquí rápidamente una citica de Wikipedia, por ahí van otras dos. El autor anónimo de Wikipedia hace esta anotación: la expresión ciencias morales tenía la ventaja de indicar que tales ciencias trataban con los productos de la actividad mental del ser humano y no tenían por objeto el estudio del organismo. Pero para el siglo XVIII, los autores llamados moralistas eran en realidad psicólogos. En el siglo XIX, cuando surgen propiamente las ciencias sociales y humanas como respuesta a condiciones sociales específicas, que son señaladas por Michel Foucault en La palabra y las cosas, para el caso de la psicología y la sociología. Cito a Foucault: no hay duda alguna, ciertamente, de que el surgimiento histórico de una de las ciencias humanas, de cada una de las ciencias humanas, aconteció en ocasión de un problema, de una exigencia, de un obstáculo teórico o práctico. Ciertamente han sido necesarias las nuevas formas que la sociedad industrial impuso a los individuos para que lentamente en el curso del siglo XIX
se constituyera la psicología como ciencia. También fueron necesarias sin duda las amenazas que después de la revolución han pesado sobre los equilibrios sociales y sobre aquello mismo que había instaurado la burguesía, para que apareciera una reflexión de tipo sociológico. Agregaría aquí que, como todos sabrán, cuando Augusto Comte fundó la sociología moderna, la fundó siguiendo un modelo de la física, hablaba de la estática social y la dinámica social, y su preocupación principal era crear una ciencia que permitiera progresar en orden, es decir, evitar las revoluciones. Una ciencia social que sirviera a los gobernantes para evitar las revoluciones. Ese fue el talante del positivismo sociológico que nació con Augusto Comte. Segundo, explicar y comprender la distinción epistémica y metodológica entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Wilhelm Dilthey empezó su carrera investigando la historia de la Iglesia, tarea que lo llevó a conocer la obra de un autor que marcaría el resto de su producción teórica, el teólogo y filósofo Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. En 1870, Dilthey publica el primer tomo de una biografía de Schleiermacher y pasa a ser considerado uno de los pensadores del círculo hermenéutico. Dilthey rechaza el modelo epistemológico de las ciencias de la naturaleza y, por tanto, el método científico que les es propio como apropiados para las ciencias que se ocupan de lo humano. Esto le condujo a proponer el desarrollo separado de un modelo para las ciencias humanas o ciencias del espíritu, que era la expresión que él usaba. Su argumento era que las ciencias naturales explican los fenómenos en términos de causas y efectos, mientras que en las ciencias humanas, el mecanismo fundamental para comprender los fenómenos no es el principio de causa y efecto, sino el empleo de la comprensión y penetración humana. Cito de nuevo el autor anónimo de Wikipedia. Los principios de las ciencias del espíritu habían de ser empleados especialmente en la interpretación de textos, tanto textos antiguos, trabajos religiosos, jurídicos, como ensayos filosóficos. Ahora sí cito a Wilhelm Dilthey. Junto a las ciencias de la naturaleza, se ha desarrollado de manera espontánea y natural a partir de las tareas de la vida misma, pero ya sabemos por la cita de Foucault que no fue de manera espontánea y natural, sino por necesidades sociales específicas. A partir de las tareas de la vida misma, un conjunto de conocimientos ligados entre sí por la comunidad del objeto. Tales ciencias son la historia, la economía política, las ciencias jurídicas y políticas, la ciencia de la religión, el estudio de la literatura y la poesía, el arte figurativo y la música, las concepciones del espíritu y de los sistemas filosóficos, y finalmente la psicología. Todas estas ciencias se refieren al mismo gran hecho, el género humano. Describen, narran y forman juicios, conceptos y teorías en relación con este hecho. Y así surge la posibilidad de determinar este conjunto de ciencias por su relación común con el hecho mismo, la humanidad, así como de distinguirlas de las ciencias de la naturaleza. Mientras que las ciencias de la naturaleza buscan explicar los acontecimientos con ayuda de hipótesis nomológicas, de que buscan construir leyes a partir de las condiciones iniciales, las ciencias del espíritu buscan comprender los conjuntos simbólicos de la cultura mediante una vivencia reproductiva. La compenetración penetra en todas las manifestaciones del otro por medio de una transposición surgida de la plenitud de las vivencias propias de cada uno. Las ciencias del espíritu se distinguen de las ciencias de la naturaleza, en primer lugar, debido a que éstas tienen por objeto hechos que se presentan a la conciencia como fenómenos dados aisladamente y desde el exterior, mientras que ellos llegan originaliter a las ciencias del espíritu como realidad y contexto vital. Se deriva de ello
que no existe conjunto coherente de la naturaleza en las ciencias físicas y naturales, más que gracias a los razonamientos que completan los datos de la experiencia por medio de una combinación de hipótesis. En las ciencias del espíritu, por el contrario, el conjunto de la vida psíquica constituye en todas partes un dato primitivo y fundamental. Explicamos la naturaleza, comprendemos la vida psíquica, pues las operaciones de adquisición, los diferentes modos como las funciones, estos elementos particulares de la vida mental, se combinan formando un todo, se nos dan por medio de la experiencia interna. El contexto vital es aquí el elemento primario. La distinción de las partes que la componen es el elemento posterior, y de esta manera se diferencia la diversidad de los métodos mediante los que estudiamos la vida psíquica, la historia y la sociedad, de aquellos mediante los que delimitamos el conocimiento de la naturaleza. Dilthey entiende la comprensión como un fenómeno psíquico, ya presente en la vida cotidiana de todo ser humano. La comprensión, dice, surge primeramente dentro del círculo de intereses de la vida práctica. En ella las personas se hallan abocadas al intercambio, se tienen que entender, cada una tiene que saber lo que la otra quiere. Así surgen las formas elementales de la comprensión. Entre estas formas elementales considero, por ejemplo, la interpretación de una simple manifestación de vida. Pero, además, Dilthey era consciente de que los significados que le damos a los símbolos no son nunca privados, tienen validez intersubjetiva. De allí que, inspirado en las ideas de Hegel, Dilthey concibe el espíritu objetivo como una comunidad de unidades vivas, y por ello entenderá que la comprensión hermenéutica de los significados legados por la tradición deberá utilizar categorías universales para captar el sentido de los fenómenos individuales, y este era su principal reto metodológico. El siguiente paso en la conceptualización de las ciencias humanas y sociales lo dieron los filósofos de la escuela neokantiana de Baden, Wilhelm Wildenband y Heinrich Riquet. El primero acuñó la distinción entre ciencias nomológicas y ciencias ideográficas. Wildenband denomina ciencias nomotéticas a aquellas que tienen por objeto las leyes lógicas propias de las ciencias de la naturaleza, que buscan estudiar procesos causales e invariables. Por el contrario, el concepto de ciencia ideográfica se refiere al esfuerzo de entender el significado de los fenómenos contingentes, accidentales y muchas veces subjetivos en ciencias como la sociología, el derecho, la historia y la economía. Riquet parte de la oposición entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura y considera que la noción de naturaleza es constituida por la forma como las categorías del entendimiento ordenan los fenómenos en leyes generales, mientras que la cultura se forma por la relación de los hechos con un sistema de valores. Esto hace que los fenómenos culturales tengan un sentido histórico irrepetible, lo cual no solo hace imposible una ciencia ideográfica, sino que le plantea a Riquet el problema de explicar cómo pueden hacerse afirmaciones científicas de carácter universal sobre sistemas de valores culturales y particulares. En palabras de Habermas, Riquet no logra dar cuenta del hecho de que las ciencias comprensivas de la naturaleza aprenden en expresiones inevitablemente generales y por lo tanto orientadas a lo repetible, el sentido irrepetible de los acontecimientos históricos. En 1923, Ernst Cassirer, otro filósofo neokantiano, pero esta vez de la Escuela de Marburgo, publica el primer tomo de su obra, Filosofía de las Formas Simbólicas, mientras que la reflexión de los defensores del Estatuto Epistemológico Independiente de las Ciencias del Espíritu se había mantenido en el asunto de la comprensión como algo ligado a la conciencia del sujeto. Cassirer desplazó la atención hacia el lenguaje en el que se expresan tanto las ciencias como las artes, es decir, hacia la investigación
del plexo lógico de las formas simbólicas, como dice Habermas, que lo uso aquí de nuevo. Es la creación de los sistemas de símbolos lo que le da sentido y objetividad a las impresiones de los sentidos. Es mediante la creación de símbolos que el sujeto humano construye el fenómeno como objeto. El entendimiento no puede efectuar solo la síntesis de los fenómenos. Solo los símbolos tornan transparente enlodado la huella de lo no dado. La realidad se torna fenómeno en tanto que es representada. La representación es la función básica de la conciencia trascendental. Sus operaciones pueden descifrarse indirectamente a partir de las relaciones gramaticales de las formas simbólicas. Esta filosofía de las formas simbólicas propone un análisis trascendental del lenguaje que no puede ser reducido al simple análisis lógico formal, pues abarca tanto a la ciencia como al mito, la religión y el arte. Pero este ambicioso proyecto adolece de dos defectos. Primero, al pretender una crítica universal de todos los fenómenos culturales, Cassirer le da a las ciencias del espíritu el rango de una metateoría sobre las relaciones formales entre las formas simbólicas, de modo que las ciencias del espíritu quedan elevadas a un plano en el que ya no son distinguibles de una filosofía de las formas simbólicas. Por ello, segundo, su metateoría hace que las ciencias del espíritu ya no sean ciencias, sino filosofía. Antes de terminar este recorrido histórico por el concepto de comprensión como base epistemológica de las ciencias del espíritu, digamos algo sobre el punto de vista de Max Weber, teórico de la sociología comprensiva. Max Weber no pretende continuar la reflexión epistemológica sobre la relación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Su reflexión se centró en los aspectos metodológicos de las ciencias sociales, que él llamaba ciencias de la cultura con intención sistemática, y se encuentra que ellas tienen que valerse simultáneamente de los presupuestos y procedimientos de ambos tipos de ciencia. Esto es, las ciencias de la cultura deben combinar explicación y comprensión. Ya en la definición de sociología que da en el primer parágrafo de Economía y Sociedad, Weber combina ambos conceptos. Dice, sociología significa una ciencia que trata de comprender por vía de interpretación la acción social para poder explicarla así causalmente en sus efectos. Habermas comenta así las implicaciones de esta idea de Max Weber. Podemos entender esta definición como una respuesta a la pregunta ¿cómo son posibles las teorías generales de la acción social? Las teorías generales permiten la deducción de hipótesis acerca de regularidades empíricas. Estas hipótesis legaliformes sirven a la explicación, pero a diferencia de los procesos naturales, las regularidades de la acción social ofrecen la peculiaridad de ser comprensibles. La acción social pertenece a la clase de las acciones intencionales, a las que entendemos reconstruyendo su sentido. La relación lógica entre explicación y comprensión puede reducirse a la relación general entre proyección de una hipótesis y comprobación empírica. Por vía de comprensión, interpolamos en un comportamiento observable un fin racionalmente perseguido, considerándolo como un motivo suficiente. Pero cuando la hipótesis que así obtenemos acerca de un comportamiento regular en circunstancias dadas queda fielmente comprobada empíricamente, la comprensión conduce de la motivación a la explicación de un acto social. Quiero resaltar dos detalles. Primero, Weber invierte el orden metodológico al dar prioridad a la comprensión frente a la explicación. Y tal prioridad no es solo procedimental, pues la explicación queda subordinada a la comprensión. De allí que Weber rechace la asimilación de las ciencias sociales a las ciencias naturales
y considere que las ciencias de la cultura no pueden agotar su interés en la investigación de regularidades empíricas. Segundo, Weber parece asimilar la acción del comprender a la construcción de hipótesis explicativas. Esto será importante para lo que diré en la parte final sobre la metodología de la investigación. Tercero, la disolución contemporánea de la oposición entre explicar y comprender. La reflexión sobre el tema de la comprensión fue continuada en el siglo XX por autores como Walter Schultz, discípulo de Husserl, inventor de la sociología fenomenológica o la etnometodología, Peter Winch, seguidor de Wittgenstein, Martin Heidegger y Gadamer, los miembros de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Por el lado positivista, desde una concepción empirista de la ciencia, se insistió en la concepción del carácter unitario de la ciencia y del método científico. Pero una nueva fase de la discusión surgió con lo que Habermas llama el giro posempirista de la teoría analítica de la ciencia. Este giro fue impulsado por los trabajos de Karl Popper, que criticó la primacía del método inductivo y enfatizó el criterio de falsabilidad como criterio de demarcación entre ciencia y metafísica, Thomas Kuhn, que con la estructura de las revoluciones científicas desmontó la oposición positivista entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento, Imre Lakatos y su teoría de los programas de investigación científica, y Paul Feyerabend y su crítica radical del método científico, entre otros. Desde esta perspectiva, Mari Hesse señaló que la oposición entre ciencias naturales y ciencias del espíritu estaba levantada sobre una concepción de las ciencias naturales que ya estaba superada por los autores acabados de mencionar. El debate sobre la historia de la física moderna habría demostrado dos cosas. Primero, los datos con que hay que contrastar la teoría no pueden ser descritos con independencia del lenguaje teórico. Es decir, hay una carga teórica en la descripción de los datos. Segundo, normalmente las teorías no se eligen según los principios del falsacionismo, sino en la perspectiva de paradigmas que se comportan entre sí de modo semejante a formas particulares de vida. El evolucionismo epistemológico, que luego también desarrollaría Popper y su discípulo Donald Campbell. En palabras de Mari Hesse, está suficientemente demostrado que los datos no son separables de la teoría, que su formulación está impregnada de cargas teóricas, que el lenguaje de la ciencia teórica es irreductiblemente metafórico e informalizable, y que la lógica de las ciencias es interpretación circular, reinterpretación y autocorrección de datos en términos de teoría y de teoría en términos de datos. De ello concluye Mari Hesse que la creación de teorías en las ciencias naturales depende tanto de interpretaciones como sucede en las ciencias sociales y humanas. Es decir, que también en las ciencias naturales es necesario el procedimiento de la comprensión hermenéutica. La sociología, el paso siguiente lo dio el antropólogo Anthony Giddens al plantear que las ciencias sociales en las ciencias sociales tiene lugar un doble proceso de interpretación, una doble tarea hermenéutica. La sociología, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, versa sobre un mundo preinterpretado, en el que la producción y reproducción de los marcos de sentido es condición esencial de aquello que ella trata de analizar, a saber, la conducta social humana. Esto significa que en las ciencias sociales la comprensión se da no solo en la descripción, sino ya en la obtención de los datos, pues la experiencia cotidiana que ha de transformarse en datos científicos está ya estructurada simbólicamente en el lenguaje cotidiano y no es accesible a la mera observación. Es decir, que si los datos de la ciencia natural tienen que ser construidos, en las ciencias sociales ellos ya han sido preelaborados por la experiencia cotidiana. Por último, en este recorrido sobre el tema de la comprensión, Habermas distingue entre la actitud objetivante de las ciencias naturales
y la actitud participativa o realizativa de las ciencias sociales y humanas. Cito a Habermas: quien en el papel de primera persona observa algo en el mundo o hace un enunciado acerca de algo en el mundo, adopta una actitud objetivante. Quien, por el contrario, participa en una comunicación y en el papel de primera persona entabla una relación intersubjetiva con una segunda persona, que a su vez, en tanto que alter ego se relaciona con ego como una segunda persona, adopta una actitud, no una actitud objetivante, sino, como diríamos hoy, una actitud realizativa o participativa. Con ello, Habermas quiere llamar la atención sobre un hecho que tiende a ser olvidado por los teóricos positivistas y analíticos de la ciencia, que la labor científica supone una relación intersubjetiva, no solo al nivel de la comunidad científica, sino también entre el científico social y los sujetos y grupos que son objeto de investigación. En conclusión, tanto en las ciencias sociales como en las naturales, suponen procesos de interpretación, de comprensión, además de que las primeras, aunque pueden asumir actitudes objetivantes típicas de la ciencia natural, también deben asumir una actitud participativa en relación con su objeto de estudio. A ello, Habermas agregará una tesis aún más fuerte, que no voy a desarrollar aquí, que en las ciencias sociales y humanas es imposible describir sin evaluar. Cuarto, esta es la cuarta y última parte, que es un poquito más extensa, donde trato de abordar el problema del método. Pregunta: ¿existen elementos comunes en la metodología de las ciencias sociales y humanas y las ciencias naturales? Un modelo peirciano de investigación científica. Lo que yo presento acá es una versión resumida y mejorada. A veces la mejor mejora es la tijera, de una conferencia que di el año pasado en un foro de estudiantes de filosofía. Empiezo con esta definición que da